Hola, mi nombre es Ronnie del equipo de Sin Cables. En este video vamos a realizar el proceso de NetInstall. NetInstall es una herramienta de MikroTik que permite instalar, reinstalar y reiniciar equipos MikroTik que se quedaron inhibidos. Comúnmente se suelen recuperar, sin embargo, si la placa principal recibió algún daño como una descarga electromagnética o electrostática, quedará prácticamente no funcional. Correcto, para este ejemplo vamos a utilizar el equipo RBSXT SQ2ND, que es un equipo CPE. Bueno, a medida que se vaya realizando el proceso estaré dando algunas recomendaciones. Bueno, primero ingresamos al Winbox. Como es un ejemplo, sí se tiene acceso al Winbox mediante este equipo, pero cuando el equipo está totalmente muerto no se tiene acceso al Winbox, obviamente. Entonces, para verificar me voy a conectar y puedo ver que es de arquitectura MixP. Pero si no se tiene acceso al equipo, nos vamos a la página de MikroTik y buscamos el modelo, que sería este. Lo que vamos a verificar aquí es la arquitectura. Es MixP, correcto. Con ello podemos descargar el paquete de routeros. En este caso, la arquitectura sería MixP. Aquí está. Lo descargamos. En este caso la versión 7.13. Ya está descargado. Ahora vamos a descargar igualmente el paquete de NetInstall, que aquí tenemos para la versión Windows y Linux. En nuestro caso ya tenemos descargado en esta computadora el paquete de NetInstall, así que no lo voy a descargar, pero únicamente deberían darle clic aquí y se descarga. Bueno, ahora otra recomendación que voy a dar es la siguiente. Este equipo tiene la versión 6.48.6, que es la versión de defecto por fábrica. Cuando hagan el proceso de NetInstall, se deben descargar un paquete que sea la misma versión o superior, pero nunca inferior, porque el equipo no lo va a permitir. Un ejemplo, si el equipo viene con esta versión y nosotros hubiésemos descargado la 6.47, el proceso va a fallar. Entonces recomienda siempre que descarguen la misma versión o una superior. Correcto. Entonces, eso. Otra recomendación es desactivar el firewall de Windows Defender. Desactivamos todo el firewall prácticamente, o antivirus que tenga. Muy bien, una vez descargado el paquete y el NetInstall, entonces ahora sí nos vamos a la tarjeta de red y vamos a cambiar la dirección IP de esta tarjeta de red. Vamos a colocarla un IP del segmento con la que vienen estos dispositivos: 192.168.88 y .3, pongamos la máscara y aceptamos. Correcto. Ahora sí vamos a abrir el programa de NetInstall, pero vamos a ejecutarlo como administrador. Eso es algo muy importante y lo ejecutamos. Correcto, tenemos aquí y aquí colocamos un IP, en este caso el 88.5 o puede ser la 10 o la 20, cualquiera. Muy bien, una vez que ya se tiene abierto NetInstall, configurado la tarjeta de red, vamos a deshabilitar todas las interfaces que no sean la Ethernet, por ejemplo la Wi-Fi, o si tienen otro adaptador de red también deshabilitamos y dejamos únicamente encendida a la interfaz Ethernet. Correcto, ahora sí, aquí está el equipo y vamos a identificar más que todo las luces LED de este equipo. Como vemos, el equipo está encendido, como podemos ver. Y identifiquemos el botón de reset, que es el de aquí. Entonces vamos a apagarlo. Este es el botón de reset, este de aquí, correcto. Entonces el proceso es sencillo. Mientras se tiene presionado el botón ahí, nosotros debemos alimentarlo. Eso es importante. El botón debe mantenerse presionado. Entonces ahí
se debe mantener presionado y lo alimentamos y no soltamos el botón hasta que se identifique el proceso que ingresó a NetInstall. Entonces vamos a realizarlo. Entonces presionamos el botón, lo alimentamos. A ver, presionamos el botón y lo vamos a alimentar. Se alimentó. A ver, repitamos el proceso porque no le mantuve presionado. Entonces presionamos el botón y lo alimento. Muy bien. Por favor, identifiquen las luces LED. El botón, a ver, me quito de nuevo el botón. Quiero que identifiquen bien las luces LED, por eso quiero ponerlo acá bien. A ver, ahí sí lo identifican las luces LED, o lo ponemos acá. Ahí pongámoslo, sí, perfecto, ahí está mejor. Entonces vamos a presionar el botón y lo alimentamos. Ahí pueden verlo. Ahí estoy presionado el botón y lo voy a alimentar. Se alimentó. Identifiquen la luz de la mitad. Cuando parpadea significa que se está reseteando. Correcto, está reseteándose. Ahora se quedó prendido significa que ingresó a modo Calzman. Y se apagó la luz de la mitad significa que ingresó al modo NetInstall. Vamos a darle NetBooting y el botón sigue presionado, es importante. Y como podemos ver, apareció el equipo. Y ahora sí, soltamos el botón. Entonces, una vez que se tiene aquí al equipo, aparece aquí en la pantalla del programa NetInstall, podemos seleccionar el paquete. En este caso era el MISBE del 6.49. Seleccionamos el paquete y vamos a darle a Install. Y como podemos ver, se está cargando. Está instalándose y debemos esperar aquí un momento. Aquí se va a desplegar una barra de carga en un momento. Entonces, eso es importante, que identifiquen las luces LED. Si el botón empieza a parpadear, significa que el equipo se reseteó, y si lo soltamos, únicamente se reseteó y puede funcionar. Ahora, si ingresamos al modo Calzman es cuando el botón se quedó prendido y lo soltamos. Pero si queremos ingresar al modo NetInstall, lo que se debe hacer es que el botón se apague y hasta que asome en la pantalla del programa y soltamos el botón. Como podemos ver, se está cargando. Esperamos un momento, que ya mismo estamos por culminar este proceso. Y bueno, estas son las recomendaciones que les di. Que el Windows Defender esté desactivado, los antivirus también, que se ejecute como administrador y que si tienen otras interfaces o adaptadores Ethernet, también lo desactiven. Como podemos ver, ya está ok. El equipo ya tiene subido el paquete MISBE y vamos a verlo en el Winbox. En este momento se está reiniciando, esperamos un momento. Como podemos ver, se está reiniciando ahí. Aquí ya podemos cerrar el programa, no hay inconveniente. Ojo también, mientras hace este proceso, por nada se debe desconectar o desalimentar al equipo. Eso sí es muy importante. No procuren que no suceda eso, porque prácticamente el equipo quedaría muerto. Como podemos ver, ya tiene la nueva versión, la 6.49.10. Ya está con la versión subida. Entonces, ese es el proceso de NetInstall. Esto
muchas personas lo hacen para recuperar sus equipos. Es una herramienta que sirve de mucho. Entonces, eso sería todo. No olviden visitar nuestra página web como www.sincables.com.es, en donde encontrarán una gran variedad de equipos de telecomunicaciones como routers, switch, OLTs, cajas NAP, de diferentes marcas como Microtik, TP-Link, Ubiquiti. Gracias.